Para el siguiente problema de divisibilidad nos dice que un alumno recuerda que 53A 33B5 es el número telefónico de su amiga. También se acuerda que 3A 33B es múltiplo de 7 y 11 y no contiene ceros. Nos pide en ese caso determinar la suma de los dígitos de dicho número de teléfono. Entonces, como son numerales, vamos a trabajar con el dato fundamental. Nos dice en este caso que el numeral 3A 33B tiene que ser múltiplo de 7 y tiene que ser múltiplo de 11. Primero, si es múltiplo de 11, debe cumplirse que más menos, más menos, más menos es múltiplo de 11. De este caso entonces se va 3 con 3, me queda B menos A más 3, nos tiene que dar múltiplo de 11. Una opción es que esto sea 8, otra opción es que esto sea menos 3. Ya, no sabemos aún con cuál de los dos nos quedaremos. Ahora, del mismo modo, el numeral 3A 33B nos dice que es múltiplo de 7. Ya, si esto es múltiplo de 7, criterio de 7, 1, 3, 2, menos 1, menos 3. Entonces simplificamos. Me va a quedar B menos A. 3 por 3, 9. 9 más 6, 15. Pero se va 3 por 3, 9. Con menos 9 se va y me queda 6. Y esto tiene que ser múltiplo de 7. Ya, para que esto sea múltiplo de 7, una opción es que esto sea 1. 1 más 6, 7. También puede ser que sea 8. 8 más 6, 14, múltiplo de 7. También puede ser que sea menos 6. Menos 6 más 6, 0, 0 múltiplo de 7. Pero analizamos que de ambos casos, justo tengo B menos A y B menos A. Entonces de ambos casos, B menos A es 8. Y si B menos A es 8, y además el problema me dice que no puede ser 0, entonces me queda la única opción 9 y 1. Eso significa que el número telefónico de su amiga es 53A 531 3395. Y me dice la suma de cifras. Sumando las cifras me quedará 9, 10, 20, 29. 29 sería la respuesta. Escena 2, tomo 1. Para el siguiente problema me dice que el número A26B es múltiplo de 11. Tenemos que el numeral A26B nos dice que esto es múltiplo de 11. Por criterio de 11 se le pone de derecha a izquierda más, menos, más, menos. En este caso me quedará B menos A, 2 menos 6 menos 4, y esto es múltiplo de 11. Una opción es que esto sea 4. 4 menos 4, 0, 0 es múltiplo de 11. Otra opción es que sea menos 7. Ya. B menos A, 4. Para que B menos A sea menos 7, eso se debe a que la resta original debió ser A menos B igual a 7. Entonces, A menos B igual a 7 puede ser 1, puede ser desde 0 porque B está al final, 0, 7, puede ser 1, 8, puede ser 2, 9. Como yo quiero la diferencia entre el mayor de ellos y el menor número, el mayor cuando A es 9 y cuando B es 1 el menor. Entonces por el momento me quedo con esta solución. De aquí, A1, 1 con 5. Podría ser también 2 con 6, puede ser 3 con 7, puede ser 4 con 8, puede ser 5 con 9. Ahí queda.
Pero si yo quiero el mayor número es cuando A es máximo. A es máximo con este caso. O sea, el mayor número sería 9, 2, 6, 2. La diferencia entre el mayor y el menor. Ya, el menor número es cuando A es 1. Entonces, si A es 1, sería 1, 2, 6, B, 5. Entonces, haciendo la resta, acá sale 7. 7 más 5, 12, 9, 9. Y acá sería 7. 7 más 5, 12 llevas 1, 9, 10, 16 llevas 1, 10, 12 llevas 1. Esta sería la respuesta. Para el siguiente problema nos dice que una pareja, días antes de celebrar sus bodas de plata. Las bodas de plata vienen a ser 25 años de casados. Si dice que la pareja días antes de celebrar su boda de casados, o sea, aún no cumplía 25, quiere decir que la pareja tenía 24 años de casados. Decide comprar un boleto de lotería de la forma A, B, C, A, el cual es múltiplo de los años que llevan casados. Entonces, ellos llevan casados 24 años, eso quiere decir que es múltiplo de 24. Y sería un caso de divisibilidad compuesta, porque múltiplo de 24 es como tener múltiplo de 8 y múltiplo de 3. Y me dice, halle la suma de cifras del mayor número que cumple esta condición. Primero, si es múltiplo de 8, A tiene que ser par. Y como me dice mayor número que cumple, y justo empieza con A, es el mayor número par que puede tomar. Entonces el mayor número par que puede tomar, A sería 8. Y el número quedaría de esta forma. 8 BC, 8, 8. BC 8, 8 y me quedaría aún por hacer que sea múltiplo de 8 y que sea múltiplo de 3. Veamos. Para que sea divisible por 8 se le pone el criterio 1, 2, 4. Entonces si es divisible por 8, esto me quedará 4C más 24 tiene que ser múltiplo de 8. 24 se quita porque ya es múltiplo de 8. Si 4C es múltiplo de 8, o sea que C es múltiplo de 2. Ya, C es múltiplo de 2. Entonces, si C es múltiplo de 2, lo que me falta es el criterio de 3, que sería suma de cifras. B más C, más 8 más 8 más 8, más 24, tiene que ser múltiplo de 3. Y si tiene que ser múltiplo de 3, él ya no participa porque ya es múltiplo de 3. Pero el numeral, como es máximo, A es 8, entonces B también tiene que ser máximo. A ver, si él es múltiplo de 2, podría ser 2. Si es 2 y esto es múltiplo de 3, su valor mínimo es 1. Pero como quiero que sea máximo, podría ser 7. Ahora, si C es 4, ¿qué valor tomaría? A ver, si C es 4, 4 para múltiplo de 3 faltaría 8 como máximo valor. Si esto es 6, 6 para múltiplo de 3, esto faltaría 9 como máximo valor. Si esto es 8, acá faltaría 1, faltaría 4 y faltaría 7. Como yo quiero el máximo número es 9 y 6. Pero también no hay que dejar de lado que C, como es par, C también puede ser 0. Y si C es 0, el máximo en este caso sería 9. Pero entre 9,6 y 9,0 nos quedamos con 9,6. Quiere decir que el número de la lotería será A, 8, B, 9, C, 6, 8, 8. Ese vendría a ser el máximo número de la lotería. Esa sería la respuesta. Me piden hallar un número de 4 cifras de la forma ABCD. ABCD que sea divisible por 13. Y además me dan un dato que me hace pensar en lo siguiente. Mira, me dice que CD es 3 veces AC más 3.
3 veces AB más 3. Ya, si esto es 3 veces AB más 3, entonces le damos forma que esto sea grupo AB y grupo CD. Sería, si lo descompongo por bloques, sería AB por 10 al cuadrado más CD. Y esto tiene que ser múltiplo de 3. Pero para esto tenemos de dato que CD es 3 veces AB más 2. Entonces reemplazamos. Tendremos 3AB más 100AB, 103 por AB. Más 3 por 2, 6. Y esto es múltiplo de 3. Veamos. 13 por 8. 13 por 8 sale 104. Eso quiere decir que él es múltiplo de 13 menos 1. Menos 1 por AB menos AB. Menos AB más 6 tiene que ser múltiplo de 13. Ya, y si esto es múltiplo de 13, ¿qué podríamos hacer? Si esto es múltiplo de 13, me pide que hay un número que sea divisible por 3 y que CD sea 3 veces AB más 2. Entonces reemplazaremos. Podría ser en este caso que sea 19. Menos 19 más 6 menos 13. 19 más 13 también podría ser 32. 32 más 13 también podría ser 45. Pero para eso vamos a reemplazar el dato que dice que CD tiene que ser 3 veces AB más 2. Ya, vamos a ver. Que sea 19. 19 más 2, 21. 21 por 3, 63. Cumple. Que sea ahora 32. 32 más 2, 34. 34 por 3, 102. No, esto no cumple. No. Por lo tanto, me están pidiendo hallar como respuesta A más B más C más D. Entonces, la suma de A más B más C más D, reemplazo. A vale 1, B vale 9, C vale 6 y D vale 3. Sumando todo esto sería 19. Solamente me están pidiendo la suma de cifras. Entonces la respuesta sería 19. Quiere decir que solamente cumple este caso. No cumple, no cumple. Esa sería la respuesta. Para el siguiente problema me dice que determine la suma de todos los posibles valores de A, sabiendo que la descomposición canónica de N, que sería AB a la C, por AC a la B. Recordar que una descomposición canónica quiere decir que estos dos números tienen que ser primos. Y además, dato importante, su cantidad de divisores es 32. Entonces la cantidad de divisores sería exponente más 1 por exponente más 1. Y me dice que esto es 32. Tener cuidado, porque si es primo, B y C no pueden acabar en cifra par. Entonces B y C tienen que ser impares. Impar más 1 sale par, impar más 1 sale par. Dos factores pares y además deben ser de una cifra. Podría ser 8 por 4, podría ser 4 por 8. Del primer caso, C vale 7 y B vale 3. O C vale 3 y B es 7. Si fuese este caso, el numeral será A3 elevado a la 7 por A7 elevado a la 3 o A7 elevado a la 3 por A3 elevado a la 7. Pero si nos damos cuenta, A3 a la 7, A3 a la 7, A7 a la 3, A7 a la 3. Al final, sea este caso, sea este caso, no depende de B y C, sino depende de A. Pero para eso recordar que esto es primo. A ver, número terminado en 3, 13, 13 primo. 17 también es primo. 23, pero si yo coloco 2, 23 acá es 27. No, 33 tiene tercia. 43, 47.
Luego tengo 53, cumple, pero acá es 57, tiene tercia. 63 no, porque tiene tercia. 73, peor, cumple, pero acá no, porque es 77, tiene séptima. 83 cumple aquí, pero aquí no, porque 8 más 7 suma 15. Y 93 no cumple porque eso tendría tercia, ahí queda. Entonces los valores de A simplemente serían 1 y 4. Y como me pide la suma de valores de A, la suma tiene que ser igual a 5. Esa es la respuesta. En el siguiente problema me dice que n cuadrado tiene 63 divisores y n cubo tiene 130 divisores. Halla la suma de cifras de la cantidad de divisores que tiene n a la cuarta. A ver, se supone que por aquí necesito tener la descomposición canónica de n cuadrado. Y además, si eso tiene 63 divisores, un número al cuadrado de un cuadrado perfecto, su cantidad de divisores es impar. Y si la cantidad de divisores es 63, podría ser 9 por 7, como también podría ser 21 por 3. Si fuese este caso, la descomposición de n cuadrado tendría que ser un primo a la octava por un primo a la sexta, o un primo a la veinteava por un primo al cuadrado. Pero también me habla de n cubo. Vamos a ver. Así como está, n sería primo a la cuarta por primo cubo, o primo a la 10 por primo elevado a la 1. Ya, eso también tendría. Ahora, yo quiero n cubo. N cubo. N cubo sería p a la 12 por q a la 9. O p al cubo, p a la 30 por q al cubo. Ahora, cantidad de divisores. Exponente más 1, 13, exponente más 1, 10. Cantidad de divisores. Exponente más 1, 31, exponente más 1, 4. Dato, tiene 130 divisores. Descartado. Todo lo de acá descartado. Me quedo con esto. 130. Quiere decir entonces que n tiene que ser un primo a la cuarta por un primo al cubo. Y ahora me dice la suma de cifras de la cantidad de divisores de n a la cuarta. N a la cuarta será p a la 16 por q a la 12. Pero cantidad de divisores, exponente más 1, 17, exponente más 1, 13. Veamos. 170, 17 por 10, 170, más 17 por 3, 51. Entonces esto me sale 221. Y si me sale 221, me están preguntando la suma de cifras. Entonces la suma de cifras es igual a 5. Esa sería la respuesta. Para el siguiente problema se dice que un cuarteto de números primos es legal si satisface las dos siguientes condiciones. A ver, primera condición. La suma de los cuatro números es 70. O sea que A más B más C más D igual a 70. Segundo caso. La suma de tres de ellos es igual al producto de uno de los tres por el otro número primo no considerado. Supongamos que de los cuatro considero a tres de ellos, A más B más C. O sea que el número no considerado sería D. Pero dice que la suma de tres de ellos es igual al producto de uno de los tres, o sea cualquiera, A, por el número no considerado, o sea por D. Eso es lo que me dice. Pero también, despejando de arriba, puedo obtener A más B más C. Donde A más B más C despejando es 70 menos D. D pasa a sumar y se va a formar que 70 va a ser igual a A por D más D. Entonces factorizando el D, eso va a ser A más 1. Ya D por A más 1. Pero recordar que D es primo.
Entonces un número primo y que sea factor de 70. Para eso hay que recordar que 70 es 2 por 5 por 7. Entonces si esto es 2, esto tiene que ser 5. Perdón, eso tiene que ser 35. Si esto es 5, esto tiene que ser 14. Si esto es 7, esto tiene que ser 10. Pero hay que recordar que A, B, C y D son primos. Entonces, si esto es 2 y A más 1 es 35, A es 34. No cumple. Si D es 5 y A más 1 es 14, A es 13. Esto sí. Si D es primo 7, A más 1 es 10, A vale 9. No es primo. Entonces, estoy considerando para este caso que D sea 5 y A sea 13. Entonces, despejando, A más B más C más D todavía me tiene que dar el valor de 70, donde A es 13 y D es 5. Pasando a restar, me sale que B más C, 13 más 5, 18. Pasa a restar, quedaría 52. Necesito dos números primos que sumen 52. Entonces, dos números primos que sumen 52. A ver. Ya utilicé al 5, entonces puedo utilizar al 3. 3 más 49. No, 49 tiene séptima. 5 ya está, 7. Si este es 7, 7 más 45. No. 11. Si esto es 11, esto sería 41. A ver, 11 y 41. Otra pareja, 13, pero ya está 13. Sería 17. Si esto es 17, faltaría un número acabado en 5. No. 19. Si esto es 19, esto sería 33. Tampoco. 23. 23 para llegar a esto, 29. 23 y 29. Luego tienes 23, siguiente número primo, 29. Pero ya 23 y 29 ya no, porque sería al revés. Entonces, solamente tendríamos en este caso, ¿cuántos cuartetos? Solamente tendríamos dos cuartetos. Porque A, B, C y D, como son cuartetos, A sería 13 la primera solución, D 5. Esos valores son inamovibles. Pero B puede ser 11 y 41. También cuando esto es 13 y esto es 5, esto puede ser 23 y 29. Por lo tanto, la respuesta sería 2 cuartetos. Ya, esa es la respuesta. Para el siguiente problema me dice, por un dinero que recibí en préstamo al 1,6% mensual. La tasa R es 1/6% mensual. Y que devolví a los 100 días. El tiempo de préstamo es 100 días. Tuve que pagar un interés de 200. Recordar que la formulita del interés es igual al capital multiplicado por la tasa y multiplicado por el tiempo. Pero para usar esta ecuación, la tasa y el tiempo tienen que estar en las mismas unidades. Meses, días. Entonces, 200 días, 100 días, tengo que pasarlo a meses. Los meses se considera en este caso como 30. Se va el 0 y sale 10 tercios. Entonces, reemplazando tendré, el interés es 200. Esto es igual al capital. R por ciento, 1/6. El símbolo del porcentaje es 1/100. Por el tiempo, que sale 10 tercios. Entonces un 0 con un 0 se va. 6 por 3, 18. Cuando pase a multiplicar, 36. Un 0, 2 ceros, 3 ceros. Entonces el capital sería 36.000. Esa sería la respuesta. Para el siguiente problema de interés simple, dice que una persona dispone de C nuevos soles. Lo divide en tres partes. Supongamos que las tres partes son M, N y P. Parte M, parte N y parte P. Dice además, las impone al A%, la primera al A%,
la segunda al 2A%, y la tercera al 2A más 2%. Pero ese 2A más 2 sería 2 por A más 1%. Y como no me dice nada, al mismo tiempo, T. Dice además que las tres producen el mismo interés. O sea, el interés de la primera parte debe ser igual al interés de la segunda parte y al mismo tiempo tiene que ser igual al interés de la tercera parte. Pero recordar que el interés 1 es capital M por la tasa A% por el tiempo T. Interés 2, capital N por la tasa 2A% por el tiempo T. Interés 3, capital P por la tasa 2 por A más 1% por el tiempo T. Si me doy cuenta, el porcentaje y T se cancela, porque todos tienen porcentaje y T, todos tienen porcentaje y T. Entonces me va a quedar aquí M por A. Va a ser igual a N por 2A. Y va a ser igual a P por 2 veces A más 1. A los tres los voy a llevar a una equivalencia. Para llevarlos a una equivalencia, los voy a dividir, a todos los vamos a dividir entre su MCM. El MCM de todos es 2 veces A por A más 1. A todos los dividimos entre 2 veces A por A más 1. 2 veces A por A más 1. Para así lograr que en la parte superior me queden solamente los capitales. Si esto sucede, se elimina el valor de A y me va a quedar M entre 2 veces A más 2. Se elimina 2A y me va a quedar N entre A más 1. Se elimina 2 veces A más 1 y me va a quedar P sobre A. Ya, pero como nosotros tenemos el capital, puedo usar una propiedad de las razones. Si sumas los antecedentes, M más N más P, también es igual a la suma de consecuentes. 2A más A más A, 4A más 3. Y esto es igual a la constante. Entonces, como a mí me están preguntando calcular la parte impuesta al 2A%, me están preguntando N. Entonces yo me doy cuenta de esta ecuación que N es igual a A más 1 por K. Entonces N es A más 1 multiplicado por K. Pero si te das cuenta, de aquí tengo el valor de K. Y además M más N más P es el capital que se impuso. Eso quiere decir que K va a ser igual a C entre 4A más 3. Y si yo eso lo reemplazo aquí, el valor de N en función a C será C, porque K es C por A más 1, y K está dividido entre 4A más 3. Esa sería la respuesta. Para el siguiente problema me dice que un capital estuvo impuesto al T% de interés anual. Acuérdate que cuando la tasa es anual ya no es necesario poner sus unidades. Luego de A años, tiempo también está en años, hasta ahora no hay problema. Dice que luego de A años se obtuvo un monto de A soles. El monto es igual a A soles. Pero yo me tengo que acordar que el monto, por formulita, es capital más interés. Y esto es igual al valor de A. O sea que sí o sí necesito el valor del interés. Pero para este lado, el interés será capital por la tasa T sobre 100 por el tiempo que vale A. Y no habría problema en las unidades porque ambos están en años. Y si lo reemplazo por aquí, tendré capital más interés C por T por A sobre 100. Y esto es igual al valor de A. Factorizo C y me va a quedar 1 más T por A sobre 100.
Resolviendo esto me sale C por 100 más T por A y todo esto dividido entre 100. Y esto es igual al valor de A. Pero como me están preguntando el valor del capital, entonces despejas. El capital va a ser igual a 100 veces A dividido entre 100 más T por A. Y esa sería la respuesta. Para el siguiente problema de lógica proposicional, nos dicen que la proposición P es verdadera. Y dadas las siguientes proposiciones, determine los casos donde no es suficiente dicha información para dar su valor de verdad. Por ejemplo, en el caso 1 tenemos P o Q, entonces no P y no Q. Solamente tenemos de dato que P es verdadero. P es verdadero. Por lo tanto, negación de P es falso. Ahora, verdadero o algo, esto es verdadero. Falso y algo, esto es falso. Y verdadero entonces falso, la respuesta sale falso. O sea que en la primera sí es suficiente. Caso 2. En el caso 2 dice P y no Q. P y no Q, entonces R. Solo sabemos que P es verdadero. Ahora, verdadero y no Q. Esto no se sabe. R tampoco se sabe. Por lo tanto, aquí no es suficiente. Falta información. Caso 3. Dice P o Q. P o Q. Y R o negación de P. P es verdadero. Negación de P es falso. Ahora aquí, verdadero o algo. Esto sí sale verdadero. Pero aquí, falso o R va a depender de R. Entonces esto sale R. Porque si R es verdadero, sale verdadero. Si esto es falso, sale falso. Ni hablar, depende de R. Verdadero y R. El I me obliga a que los dos sean verdaderos y buscar R. Entonces, como no se sabe, no es suficiente. Entonces, toda esta respuesta no se sabe. Por lo tanto, la pregunta dice, ¿en cuáles no es suficiente información? En 2 y 3. Esa sería la respuesta. Para el siguiente problema me dice que una tienda ofrece en venta una máquina por 27.500. Se conoce que si hace un descuento de 10%, la tienda tendría una ganancia del 10%. Se pide el costo de la máquina en soles. Primero, cuando ofrece un precio, quiere decir que el precio fijado es 27.500. Si hace una rebaja, entonces precio de venta tiene que ser igual a precio fijado menos el descuento. Entonces acá me dice, precio de venta va a ser igual a precio fijado menos el descuento. Pero el descuento dice que es del 10%. Por lo tanto sería 90% del precio fijado. Aparte de esto, nos dice que la tienda tendría una ganancia de 10%. Por lo tanto, precio de venta va a ser igual a precio de costo más la ganancia. Pero me indica esta vez que la ganancia es del 10%. Y cuando no me dice de quién se gana, se asume que es del costo. Entonces el precio de venta va a ser igual a 110% del precio de costo. Pero yo me doy cuenta que el precio de venta es igual al precio de venta. Entonces eso quiere decir que estas dos ecuaciones son iguales. Entonces 90% del fijado es igual a 110. El porcentaje se cancela, el 0 se cancela. 9 veces el fijado, 9 veces 27.500 tiene que ser igual a 11 veces el costo. Simplificamos. Onceava 1, onceava 2.500.
Por lo tanto, el precio de costo será 9 por 5, 45, llevas 4, 9 por 2, 18, más 4, 22. O sea que el precio de costo sería 22.500. Se pide el costo de la máquina en soles, entonces el costo de la máquina es 22.500. Esa sería la respuesta. Para el siguiente problema me piden hallar un número de 3 cifras que cumpla que el numeral ABC tiene que ser igual a factorial de la cifra A, factorial de la cifra B, factorial de la cifra C y sumado. Primero, como es un número de 3 cifras, la suma de estos factoriales no debe exceder a 999. Entonces yo me doy cuenta de algo. 7 factorial es 5040. Entonces no debe llegar a ese valor. Ahora, 6 factorial es 720. Pero si 6 factorial es 720, o sea, si uno de ellos es 6, obligatoriamente el otro va a ser, una cifra va a ser 7 y tendría que estar acá como 7 factorial y ya se va a pasar. Entonces quiere decir que ninguna de estas va a cumplir. O sea que todas las cifras que vayan a cumplir tienen que estar por debajo de él. 5 factorial, 120. 4 factorial, 24. 3 factorial, 6. Y veamos qué es lo que va a pasar aquí. Luego tengo 2 factorial, que es igual a 2. 1 factorial, que es igual a 1. Entonces tengo que analizar qué combinación de números hacen que esto cumpla. Primero, si es 120 factorial, entonces si es 120, tiene que haber un 5 dentro. Entonces tiene que haber un 5. Luego, eso significa que al haber un 120 ya no va a haber otra cifra, diferente. Entonces, para este caso, doy a entender que la primera cifra tiene que ser 1. 1. Me faltan las 2 cifras de acá. Entonces, al haber un 1, tiene que haber un 1 factorial. Y si esto es 5, vamos a suponer que acá sea 5. Por esa razón hay un 5 factorial. Entonces, si tengo un 1 y un 5, entonces si voy a trabajar con estos dos, tengo 120 más 1, 121. Si quiero que me salga 5, podría usar el 4. A ver, y si uso el 4 factorial, voy a tener 120 más 24 sería 144, más 1, 145. Y ahí tendré el 1 factorial, el 4 factorial y el 5 factorial. Entonces, A más B más C tendría que tomar el valor de 10. Esa sería la respuesta. Para el siguiente problema me dice a un rectángulo con dimensiones 20 centímetros por 50 centímetros, se aumenta en 20% el largo y se disminuye en 20% el ancho. ¿Cómo varía el área? Me piden el dato, pero porcentualmente. Entonces, para ese caso es irrelevante tener este dato. Por lo siguiente, porque el área inicial es largo por ancho. Entonces, el área nueva será, el largo aumenta en 20%, 120% del largo. Y el ancho disminuye en 20, 100 menos 20, 80% del ancho. Entonces el área pedida será 120%, que sería 120 sobre 100, por 80% por L por A. Pero acordándose que L por A es el área original. Entonces de aquí 2 ceros se va con 2 ceros. El área pedida es 12 por 8, 96% del área original. Eso quiere decir que si el área actual me sale 96% del área original, quiere decir que el área disminuye en 4%. Esa sería la respuesta. Disminuye 4%. Para el siguiente problema dice que un fabricante vende un artículo al mayorista ganando P%.
Este vende al minorista ganando Q% y el minorista al público obteniendo una ganancia de T%. Si el precio del artículo al público es 1,716 veces el valor que cuesta fabricarlo. A ver, primero, vamos a suponer que el precio de fábrica que sea P. Entonces dice, el fabricante vende un artículo ganando P%. A ver, si vende ganando P%, lo va a vender a 100 más P%. Pero ya no puedo usar P, entonces otro valor. T vamos a suponer. Dice, este es el precio actual. ¿El precio de quién? Pero este es el precio del total. Dice, este vende al minorista ganando Q%. Ahora, este vende al minorista ganando el Q%. Sería 100 más Q%. ¿Pero de quién? Del precio antiguo. Ah, del precio antiguo. De 100 más P% de T. Y ahora dice, y el minorista vende al público con una ganancia de T. Entonces lo va a vender a 100 más T%. ¿De quién? Del precio anterior. O sea, de 100 más Q% por 100 más P%. Y todo esto del total. Pero dice que esto es 1,716 veces el valor del precio de fábrica de T. Y 1,716 es lo mismo que tener 1716 y esto dividido entre 1000. Entonces 1716 es lo mismo que tener 11 por 12 por 13. Entonces entre 10, 11 décimos, 12 décimos, 13 décimos. Pero ¿qué pasaría si le doy forma como el de aquí? Si le das forma como el de acá sería, a ver, esto sería con un 0 sería 11 décimos, pero si le agregamos un 0 sería 110%. Entonces eso va a ser 110% por 120% por 130%. Es como si yo le hubiera agregado un 0 a cada uno y acá también un 0 a cada uno, de tal manera que sale 110, 120, 130 y cada dos ceros me da un porcentaje. Pero si esto es igual a lo de arriba, ¿de quién inclusive? Del precio de T. Si L es igual a lo de arriba, T con T se cancela, porcentaje con porcentaje, entonces T vale 10. 110 y esto es 100 más algo, T vale 10. Q vale 20. P vale 30. Y lo que el problema pide calcular es la suma P más Q más T. Ya, pero dice la suma de cifras. P más Q más T sale 60. Por lo tanto, la suma de cifras es 6. Esa sería la respuesta. Para el siguiente problema dice que tres números enteros m, n y p tienen una media aritmética de 10. Hay que recordar que la media aritmética es suma de datos entre cantidad de datos. Entonces, para este caso, la media aritmética sería m más n más p sobre 3. Y esto es igual a 10. Entonces, si hacemos el despeje, m más n más p tiene que ser igual a 30. Y además te dice que tiene una media geométrica de raíz cúbica de 960. La media geométrica sería raíz cúbica de m por n por p. Y dice que esto es igual a raíz cúbica de 960. Como raíz cúbica es igual a raíz cúbica, eso significa que mn por p es 960. Pero hay un dato que n por p es 120. Eso significa que m es 8. Y además, si m es 8,
n más p 22. Dos números que sumen 22 y que multiplicados te den 120. 12 y 10. Y te pide la media armónica. Pero la media armónica sería 3 veces el producto, 3 veces el producto, 3 veces 960, entre la suma de productos binarios. 8 por 12, 96, más 8 por 10, 80, más 12 por 10, 120. Entonces esto sale 3 por 9, 60. Y acá tendré 296. Simplificando, a ver. Lo vamos a dividir entre 8. Entre 8. 120. Entre 8. 8 por 3, 24. 8 por 3, 8 por 3, 24. Queda 5, 56, 37. Entonces, como ya no se puede simplificar, la media armónica sería 360 entre 37. Esa sería la respuesta. Para el siguiente problema me dice, de un grupo de 12 profesores, 5 son de la uni, uno de los cuales es mujer. A ver, uni. 5 son de la uni, de las cuales una es mujer. Entonces, si hay una mujer, 4 varones. 4 son de la UNA. Uno de los cuales es mujer. Uno de los cuales es mujer. Por lo tanto, hay 3 varones. Y 3 son de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Todos varones, o sea, no hay mujeres. 3. 4, 7, 10, 11, 12 personas. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar ternas? A ver, primero. El espacio muestral sería seleccionar ternas. Ternas. Hay 12 personas. Combinación de 12 en 3. Usando el método práctico sería 1 por 2 por 3. Y arriba sería 12 por 11 por 10. Sexta 1, sexta 2. 220 entonces. Dice ahora, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar ternas constituidas por un profesor de cada universidad? Y que no puede haber una mujer de la UNA. No puede haber una mujer de la UNA, no puede estar. Entonces, si necesitamos un profesor de cada universidad, entonces de la UNI hay 5 disponibles. Combinación de 5 en 1. De la UNA solo hay 3. Combinación de 3 en 1. De San Marcos también hay 3. Combinación de 3 en 1. Esto sería 5 por 3 por 3. 9 por 5, 45. Entonces, la probabilidad de ocurrencia de este evento será casos a favor, 45. Entre casos totales, 220. Sacándole quinta, me quedaría 9. Quinta, me quedaría 44. Ya, esa sería la respuesta. 9 sobre 44. Para el siguiente problema me dice que el número 777777 en base 8 de 100 cifras, tengo ese número, pero me están pidiendo que haya la suma de las cifras del número n cuadrado, que está expresado en base 8 obviamente, pero esa suma de cifras la tengo que expresar en base n. Primero, n cuadrado tendría que ser n por n, o sea, tendría que ser 77777777 base 8 por 777777 en base 8. Al ser un numeral máximo, porque todas sus cifras son 1 menos que la base, será un 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 en base 8 menos 1. Pero la cantidad de ceros, como tiene 100 cifras, tiene que ser 100 cifras también. Ahora, si yo lo multiplico 7, 7, 7, 7, 7 por 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, es lo mismo que tener 7, 7, 7, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.
en base 8, menos 1 por 7, 7, 7. Ya. Acá es importante el orden posicional, porque aquí son 100 cifras. Entonces, él también tiene 100 cifras. Cuando lo multiplique por 1, se va a ubicar exactamente debajo de esto. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, en base 8. Ahora, si eso es 7, 7, 7, 7 en base 8, no voy a poder restar esto. Entonces, él tiene que prestar. Si él presta, él se queda en 6. Y acá sería 8, perdón. Pero como va a prestar, va a quedar 7, 7, 7, 7, 8. Y cuando haga la resta tendré 8 menos 7, 1. 7 menos 7, 0. 7 menos 7, 0. 0, 0. Y ahí me detengo, porque tengo que aclarar que aquí son 100 cifras. Y además 6, como no hay nada, baja. Luego tiene 7, 7, 7, 7, 7, 7. Y como este numeral proviene de la multiplicación, entonces aquí también hay 100 cifras. Y si yo voy a hacer la suma de cifras, pero me dice en base 10, entonces sería 7 más 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 6. Pero si este 1 le presto aquí, sería 100 por 7. Entonces la suma de cifras sería igual a 700. Esa sería la respuesta. Para el siguiente problema me dice, clasifique como verdadero o falso cada una de las siguientes afirmaciones. Para todo A y B que son enteros, A entre B es un número racional. Esa proposición es falsa. Vamos a ver por qué. Mira, cuando nosotros decimos números enteros, nos estamos refiriendo a los positivos, nos estamos refiriendo a los negativos y también nos estamos refiriendo al cero. Ahora, si tú un número positivo lo divides entre 0, esto no está definido. Un número negativo lo divides entre 0, esto no está definido. Por lo tanto, la división de dos enteros es un número racional, falso. Caso 2. Para todo A y B números enteros, A más B entre 1 más A cuadrado es un número racional. Primero, como A y B son enteros, A más B también es un número entero. Pero como A es un número entero, entonces A cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. Si me dice 1, le sumamos 1 y le sumamos 1. Eso significa que 1 más A cuadrado tiene que ser mayor o igual que 1. Y lo más importante, que esto es entero. Entero, y como es mayor o igual que 1, yo puedo asegurar que es diferente de 0. Entonces, juntando estas dos expresiones vas a tener un entero dividido entre otro entero, donde este entero no es 0. Entonces, esto es un racional. Verdadera la proposición. Tercer caso. Si K pertenece a los enteros y K cuadrado es par, entonces K por K es par. Entonces vamos a ver esto, mira. Normalmente K cuadrado es igual a K por K. Y yo quiero que esto sea par. Cuando nosotros analizamos el producto de dos números, si nosotros analizamos el producto de dos números que es par, si el producto de dos números es par, una forma de que el producto de dos números es par es que el primero sea par y el segundo sea par. Otra forma es que uno sea par y el otro sea impar. Pero la segunda opción queda descartada. ¿Por qué queda descartada la segunda opción? Porque los dos números son iguales. Por lo tanto, para que K cuadrado sea par, los dos números ¿cómo deben ser? Pares. Y el problema me dice que entonces K es par, verdadero. La respuesta entonces sería falsa, verdadera, verdadera. Esa sería la respuesta.
Para el siguiente problema me dice que el numeral ABC es un número de 3 cifras, tal que ABC es múltiplo de 7, CBA es múltiplo de 11, CAB es múltiplo de 9. Primero, dato importante, CBA dice que es múltiplo de 11. Si yo le aplico el criterio de divisibilidad de 11, dice que de derecha a izquierda se le pone más menos más. Me sale que C menos B más A es múltiplo de 11. Entonces, ¿qué pasaría si aquí a un costadito yo cambio el orden y coloco ABC? Puedo afirmar que esto también es múltiplo de 11. ¿Por qué? Porque si es múltiplo de 11 y le aplico el criterio más menos más, me va a salir A menos B más C es múltiplo de 11. Y eso lo puedo afirmar de aquí, solo que está desordenado. Entonces esto también es cierto. Luego, tengo de dato que CAB es múltiplo de 9. CAB es múltiplo de 9. Y por criterio de 9 se cumple la suma de cifras. Entonces C más A más B es múltiplo de 9. ¿Y qué pasaría nuevamente si aquí en paralelo yo lo ordeno y lo coloco así, ABC, y digo que es múltiplo de 9? Pero por criterio de 9, suma de cifras, A más B más C, múltiplo de 9. Y date cuenta, el orden de los sumandos no altera la suma, entonces esto también es cierto. Y del dato tengo también que ABC es múltiplo de 7. Tengo que ABC es múltiplo de 11 y que ABC es múltiplo de 9. Entonces ABC tiene que ser múltiplo del MCM de 7, de 11 y de 9. Entonces ABC tiene que ser 9 por 7, 63, por 11, 63. Tiene que ser múltiplo de 693. Y si es múltiplo de 693, el único múltiplo de 693 y que tiene 3 cifras es 693. Entonces, solución única. Eso quiere decir que 3 veces C más 2A más B, si yo lo reemplazo, tendría lo siguiente. 3 veces C, 3 por 3, 9. 2 veces A, 2 por 6, 12. Más B, que es 9. 9 más 9, 18. 18 más 12, esto es 30. Y esa sería la respuesta. Para el siguiente problema me dice que la fracción ABC sobre CBA es equivalente a 5 sobre 17. A ver, ABC sobre CBA dice que esto es equivalente a 5 sobre 17. Entonces, como 5 sobre 17 es irreductible, si es equivalente me va a quedar 5K y 17K. Ahora, de aquí tengo que recordar lo siguiente. A ver. Recordar. Un número de 3 cifras menos el que se obtiene de invertir sus cifras siempre es múltiplo de 99. ¿Cómo sé eso? 100C menos C, 99C. 10B menos 10B se cancela. 1 menos 100A, 99A. Por lo tanto, la resta es múltiplo de 99. Pero él adquiere el valor de 17K y él adquiere el valor de 5K. Entonces, haciendo la resta 12 veces K, tiene que ser múltiplo de 99. Por Arquímedes le saco tercia y me queda 4 veces K, múltiplo de 33. Como 4 no es múltiplo de 33, entonces K tendría que serlo. K es múltiplo de 33. Y si K es múltiplo de 33, uno de sus primeros valores es que K sea 33. Podría ser también 66. Veamos, a ver, y así, ¿no? Más múltiplos. Ya, si K es 33, tendría CBA. Y tendría ABC, ¿cierto? Entonces los colocamos directo. Si los colocamos directo, acá tendré ABC y esto está dividido entre CBA. Ya, entonces reemplazo, a ver. ABC, 5 por 33. 33 por 5, 165. 17 por 33. 17 por 33. 17 por 3, 51. Por 11, 561. Entonces esto cumple.
Ahora, que K sea 66. Pero si K es 66 es el doble. 561 el doble sale más de 1000 y ya no tiene 3 cifras. Por lo tanto, esta es la única solución que cumple. Ya, esto no cumple. Y me piden hallar el valor de B. Entonces B es igual a 6. Esa sería la respuesta. Para el siguiente problema me dice que indique la alternativa correcta después de determinar el valor de verdad de. Primer caso, si y pertenece a los racionales menos el 0 y x pertenece a racionales, entonces x sobre y pertenece a q. Recordemos lo siguiente, x entre y no siempre es racional. La única manera que siendo x racional y y racional no cumple es cuando y vale 0. Pero aquí ya me están aclarando que y pertenece a racionales menos el 0. O sea que nunca va a haber un 0 acá. Eso quiere decir que si L es racional y L es racional menos el 0, entonces x sobre y pertenece a los racionales. Esto sería verdadero. Caso 2. Si A y B son irracionales, entonces A más B y A por B son racionales. No necesariamente. La manera para que ambos cumplan que son racionales es cuando son conjugados, pero no siempre, porque yo puedo tener un A que es de la forma raíz de 2 y un B que es de la forma raíz de 3. Y A con B son irracionales, entonces A más B sería raíz de 2 más raíz de 3 y A por B sería raíz de 6. Y raíz de 2 más raíz de B es irracional y raíz de 6 es irracional. Y acá me dice entonces la suma y el producto son racionales. No, falso. No son racionales. 3. Si A pertenece a racionales y B es irracional, entonces A por B es un número irracional. A ver, si A pertenece a racionales y B es un irracional, entonces A por B es un número irracional. ¿Cómo podríamos hacer ese caso? A ver, para que A por B sea un irracional, acá tengo que A pertenece a Q y B es un irracional, entonces A por Q. A por B, perdón. ¿Qué pasaría si B es 0? Pero si A es 0, porque es un racional, y B sería raíz de 3, el resultado sería 0. Y acá me dice que es un irracional. No, falso. 0 es un racional. Entonces la respuesta me quedaría verdadero, falso, falso. Esa sería la respuesta.